cuando gana un presidente como con un proyecto de izquierda, a temblar todos, ¿no? Cuando en un congreso la mayoría es de un partido de izquierda, pues a temblar todos. Pero con los años y con el tiempo me he dado cuenta que hay 3 instituciones claves, más allá del Ejecutivo y el Legislativo, que creo yo que si se pierden en un país, ya no hay vuelta atrás. La primera lo primero que apuntan es siempre el Poder Judicial. Esa es la primera. En Venezuela se hizo a través de una constituyente. En México lo vemos ahorita con el tema del Senado. Y aquí hay un tema ahorita con los comités de postulación. O sea, siempre van a ir primero por el Poder Judicial. Pero hay otros 2 componentes claves que no tienen que ver ni con el Poder Ejecutivo ni con el Legislativo y que para mí hay que tener muchísimo cuidado porque eso sí es el inicio del declive. Uno, el organismo electoral. El organismo electoral es clave y siempre también van a ir por él. Y en último lugar, para mí es la institución más importante y es la que hay que mantener más despolitizada y cumpliendo con su rol fundamental, que es la Fuerza Armada. Aquí en Guatemala yo considero que contamos con una Fuerza Armada, unos militares que de verdad, yo digo, ojalá si fueran los militares en mi país, ojalá tuviesen ese compromiso con la Constitución con el que yo veo a los militares de acá, al ejército de acá, dispuestos a dar su vida por Guatemala, por el amor que le tienen a su país y sobre todo a su gente. El día que una institución tan importante como la Fuerza Armada de un país se vuelve contra su gente, donde ya ni siquiera les importa la legitimidad electoral, no importa que se hayan ganado unas elecciones con más del 80-70% de los resultados, y aún así se quedan en el poder y van contra su gente. O sea, yo creo que ahí ya no hay más nada que hacer y yo creo que ese ya es el punto en el que llegamos en Venezuela y en el que afortunadamente aquí no estamos. Pero sí hay que tener presente que van a ir también por esa institución. Entonces van a buscar debilitarla, van a buscar ideologizarla, van a buscar politizarla, para que ya no cumpla su rol de cumplir la Constitución y proteger al país. Entonces, bueno, ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy. Bueno, muchas buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno compartir aquí con todos ustedes. Yo me voy a referir realmente a algunas cosas de la película que son evidentes, pero voy a contextualizarlas. Yo diría que al final la propuesta de la película es una especie de homenaje a los estudiantes, en cierta forma. Esos estudiantes que han visto ustedes por imágenes desde hace mucho tiempo, quizás desde que el régimen se instaura en 1999 y que salen a las calles masivamente estudiantes de universidades públicas y privadas que salían a protestar, y que las protestas no siempre, evidentemente en algunos casos, pues son pacíficas. Muchas de esas protestas siempre terminan en protestas verbalmente, incluso con intentos físicos, pero muchos de estos estudiantes se enfrentaban a cuerpos de seguridad, policías y militares, y eso significaba que teníamos constantes revueltas estudiantiles, trabajadores y muchísima gente. Recordarán ustedes las primeras imágenes, las grandes movilizaciones entre los años 2000 al 2007, que eran movilizaciones impactantes de gente, de bando y bando, porque también había movilizaciones de bandos, del bando contrario, del bando opuesto. El 15 de septiembre, hace poco, releía la Constitución de Guatemala y una frase que me gusta mucho dice: guardar conducta fraternal entre sí, que eso viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Bueno, guardar conducta fraternal entre sí se rompió hace mucho tiempo en Venezuela, y esa bandera que ustedes ven esconde divisiones muy profundas, porque son 2 partes que sencillamente casi pareciera irreconciliables. Entonces, en la película
muestra ese lado humano de esos estudiantes. Algunos dirán que no es tan exacta, no me voy a entrar, no soy cineasta, pero la imagen de los estudiantes es cierto, sobre todo si ven ustedes los reportes de violaciones de derechos humanos que en la película salen en el 2022, si ven el informe reciente es mucho peor. La represión ha sido una constante y los motivos de la represión, según la película, ya la ven, y las estrategias de la represión también. Esto es muy importante. Otra cosa de la película también es la migración, ¿no? Como la cantidad de gente que se ve frustrada en esta lógica de emociones, política, decepción, lealtad, traición, juegan con estos conflictos morales. La película en ese sentido es profunda. Todos los conflictos morales que encierra cualquier empresa política. ¿Quiénes son más leales? ¿Quiénes traicionan? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Si hemos hecho lo suficiente, si no hemos hecho lo suficiente. Son dilemas que atormentan constantemente. Y una parte de la película que me parece bastante profunda es cómo ese tormento se extrapola fuera de las fronteras de Venezuela. Sobre todo porque los miles de migrantes venezolanos llevan millones, llevan ese tormento encima. Unos lo ocultan, unos no lo ocultan, otros lo asumen, otros no lo asumen. Y es eso, y es una constante. Aquí habría que buscar más bien un psiquiatra, ¿no? Socialmente, para también exorcizar ciertos demonios. Hay evidentemente razones muy profundas que nos llevaron a esto. Eso no está en la película solo muestra evidentemente el drama de esos estudiantes, sobre todo en momentos en que la comunidad internacional parecía despertar, y esa comunidad internacional despertó hace muy poco tiempo. Para que vean ustedes una muestra aquí, yo básicamente mi análisis es más desde mi humilde profesión de abogado y de profesor de derecho. Bueno, en Latinoamérica sabemos que no tenemos una cultura de Estado de Derecho fuerte, que no tenemos una cultura de democracia fuerte. Hace poco leí en las noticias que decían México va a ser Venezuela, y un historiador que me parecía más atinado decía, no, Venezuela es México, con el PRI, la dictadura perfecta. Y Morena lo que hace es repetir lo que hacía el PRI, solo que ahora de izquierda. Y claro, cuando uno ve esas cosas me dice, es cierto, lo que tenemos son bandos que cada quien quiere monopolizar completamente el poder. Y aquí en este caso pareciera que es un sistema que quiere eliminar de la faz de la tierra a otra opción política. Y eso es dramático. Lo ven ustedes en México ahorita con el tema de la reforma a la justicia. Vamos a tomarnos completamente la justicia, jueces de nuestro lado, para que de alguna forma defiendan la causa de nuestro lado. Bueno, precisamente el declive del Estado de Derecho. Eso pasó en Venezuela muy rápidamente, desde el propio año 1999, cuando la comunidad internacional decía que eso era un experimento social maravilloso. Ahí se sembraron las bases jurídicas de todo lo que vino después. Evidentemente Venezuela económicamente no se veía tan mal en el año 1999, pese a tener casi 30 años de declive económico. Era un país que tenía crisis, pero no los índices de, aquí Andrés más experto en temas económicos que yo, no se veían tan agudos como después del año 2014 y el año 2017, que es lo que potencia la migración. El gobierno tiene evidentemente otro relato, dice que esto es un plan conspiranoico internacional para sacar a la gente de Venezuela y apropiarse de los recursos naturales y tal, que no hay violación de derechos humanos, que esos informes son mentiras, que es un plan del imperialismo norteamericano, que todo es para apropiarse de las riquezas, que la migración fueron compañías extranjeras que sacaban el talento venezolano para llevárselo a las grandes compañías extranjeras. Bueno, todo ese relato, estamos en un mundo de posverdad, pues. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? No sé. Entonces, mi humilde opinión es sencillamente que es un testimonio más vivo de lo que puede suceder cuando perdemos ya no la Constitución, cuando perdemos ya una nación, que es lo que pasa ya casi en Venezuela. Y en muchos lados, la verdad es que se siembran caminos muy parecidos. La película, la verdad, sentimentalmente es muy gruesa, porque encierra, como les digo, estos conflictos morales que seguramente
nos vamos de aquí, nos vamos pensando y los podemos aplicar a otros lados, en cómo esos conflictos morales nos juegan también a veces para bien o para mal, desde el punto de vista de la acción política. Pero bueno, eso era lo que quería decirles así brevemente. ¿Qué cantidad de gente tiene Venezuela? Poblacional. Poblacionalmente 28 millones de personas. Es el único país, estaba leyendo unos informes demográficos casualmente hace unos días, es el único país de América Latina que en 10 años, desde el 2014 hasta el 2024, no ha crecido la población. Obviamente, si se restan los 7.7 millones que emigraron, o sea, los que se quedaron en Venezuela desde 2014 al 2024 siguen siendo 28 millones de personas. O sea, no ha crecido poblacionalmente, evidentemente porque gran parte emigró y pues la mayoría de los que emigró es gente joven en edad fértil que han tenido hijos. O sea, ese crecimiento poblacional se ha dado en otros países. Y al día de hoy Venezuela es un país cuya pirámide poblacional ya se está invirtiendo. Y me llamó la atención que en el mundo los países con la pirámide poblacional invertida, donde hay más viejos y menos jóvenes, son Cuba, Venezuela, Corea del Norte, o sea, países comunistas. Buenas noches. 2 preguntas. La primera es sobre la situación actual, ¿verdad? Que creo que la película lo aclara bastante, que parece repetitivo. Y yo lo he escuchado bastante, ¿verdad? Parece que la historia se repite. Ahora que, por ejemplo, y siento que lo que se critica siempre es a la oposición por tibia, blanda, etcétera. Obviamente también se podría entender que no quisiéramos estar en esa posición de oposición tampoco, pero, por ejemplo, la situación del mundo saliendo del país no es otro golpe bajo, digamos, a una oposición que pueda hacer algo, ¿verdad? Porque obviamente uno pensaría que un líder de la oposición que gana las elecciones tendría que estar luchando más fuerte, ¿verdad? Pero pareciera que es un síntoma común. Y lo otro es un juicio de valor también, ¿verdad? Por ejemplo, las protestas violentas pareciera que no son malas en sí mismas por ser violentas, sino son malas porque la sociedad hace un juicio de valor en ese momento y considera si son buenas o malas, ¿verdad? Entonces, no sé si están de acuerdo con eso. Esa sería la segunda pregunta, porque lo podemos ver, ¿verdad? Aquí es como, ok, protestas violentas se lo merece la dictadura, etcétera, etcétera, pero porque hacemos un juicio de valor sobre eso. Pero si pasara en Guatemala en este momento, por ejemplo en Argentina, que es algo más común ahorita, también se categoriza esas protestas como violentas malas. Entonces hay un juicio de valor, digamos, en ese sentido también, ¿verdad? Sí, buenas preguntas y complejas. Te diría que efectivamente el tema de Edmundo González Urrutia, la analogía evidentemente es la historia reciente con Guaidó. Evidentemente son casos distintos, ¿no? Por precisiones jurídicas, pero en hecho político es lo mismo. Es decir, es un presidente electo, en este caso Guaidó tomó posesión y se juramentó, ¿no? Por una interpretación constitucional, y en ese momento jurídicamente, pero no en la realidad, en los hechos, era presidente. Edmundo González Urrutia es un presidente electo cuyo plazo constitucional es en el 10 de enero. Entonces, ese es el primer matiz. El hecho es que Guaidó permaneció en territorio venezolano buena parte de su llamado periodo presidencial o presidencia interina, y Edmundo González Urrutia duró un mes y tuvo que exiliarse en España. Esta es la primera cuestión, ¿no? Y claro, frente a eso hay que también considerar que esto de alguna forma también está en cierta forma avalado por la comunidad internacional, tibiamente, duramente, como dices tú, dependiendo del juicio de valor, ¿no? Pero ha sido la comunidad internacional también la que ha en cierta forma atizado los dos eventos, ¿no? ¿En qué termina esto? No lo sé, es una novela trágico-cómica y peligrosa. Lo cierto es que también hay un hecho también claro que en este mundo posverdad se elude, y es el hecho de que hubo unas votaciones, no elecciones, no fueron unas elecciones limpias. La candidata idónea que iba a correr no corrió,
el régimen puso los candidatos que quiso, y aún así lo que pasó el 28 de julio fue que la oposición saca unas actas, las actas que son el motivo de la discordia, publica eso en un portal y se mencionan que estos son los resultados de lo que pasa el 28 de julio. Algo que, por cierto, son las actas que emiten las máquinas automatizadas, que el gobierno siempre dijo que eran las máquinas más honestas y certificadas del mundo, y que el Centro Carter siempre lo avaló. Entonces, los propios organismos internacionales que están allí, empezando por el Centro Carter, dicen esto es un fraude. El CNE hasta ahora no ha dado el respaldo de esas actas. Entonces, en el mundo de posverdad que mucha gente habla, nos distraemos de otras cosas, pero eso es un hecho. Hasta el día de hoy, el régimen no ha mostrado las actas. Y lo que tenemos son las actas que muestra la oposición. Y en medio de esto tenemos un hecho, que es que muchos países de izquierda, de derecha, de centro, dicen esto pareciera un fraude, ¿no? Otros lo afirman, otros dicen que parece, pero en esa dubitativa estamos. Bueno, y sobre todo tu pregunta de las protestas, yo creo, esta es una visión muy particular, que toda protesta encierra una cierta forma de violencia, que hay que de alguna forma definir que estamos hablando por violencia. Pero, por ejemplo, una protesta, la gente con carteles, con gritos, esos gritos, carteles, ¿no?, y manifestaciones pueden generar violencia. ¿Qué hacen una sociedad democrática? Pones unos organismos de seguridad, ¿sí o no?, un perímetro, y garantizas que esa protesta se haga. Lo que no haces es agarrar los cuerpos de seguridad para aplastar esa protesta, que es lo que de alguna forma vemos en los sistemas más autoritarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? No es que no manifiesten, claro que se manifiestan, las masas humanas se han manifestado por muchas décadas, y la represión es cada vez más sofisticada. Ahora, hace poco, cierto o no, detienen a la gente por lo que publica en las redes sociales. Una imagen interesante de la película es la chica cómo encuentra al joven que tiene el conflicto por Instagram, ¿no? Si ella es tan hábil haciendo eso, ustedes se imaginan los cuerpos de inteligencia de un país, ¿no? Es mucho más fácil saber quién hace qué, precisamente con el uso de las redes sociales. O sea, la tecnología también puede ser bastante letal, ¿no? No hay medios de comunicación, y solo por el hecho de que una publicación en redes sociales detienen a gente. Eso es lo que dicen los informes de derechos humanos, y las torturas y todo lo que vemos allí, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Yo, un comentario y una duda. Creo que pan para tu molino, y pan para tu matate, agua para tu molino. Me pareció bien interesante que en la película se pinta como que la oposición principalmente está compuesta de jóvenes y está compuesta de estudiantes. Y viendo la sala donde estamos sentados, no puedo evitar notar que la mayoría de los que estamos aquí no somos muy jóvenes. Entonces me parece bien interesante, sin ofensa, pues, perdón. Veamos, no miro aquí mucho estudiante de 20, 21 años, universitario, sentado en un foro viendo este tipo de películas. Entonces me parece bien interesante que si analizamos la población de Guatemala, el 67% tiene entre 1 y 34 años. Y eso quiere decir que pues la gran mayoría de la población de Guatemala es joven. Sin embargo, esa gran mayoría es una gran mayoría que no creció con una educación orientada a entender estos valores de derecha, de izquierda, de capitalismo, de socialismo. No son cosas que se le inculcaron en casa a la mayoría de jóvenes en Guatemala. Y pues viendo las cuestiones como están en la situación nacional actual, y me puse a pensar, ok, bueno, si la oposición aquí no está compuesta de jóvenes, y la mayoría de la población son jóvenes, ¿cómo paras esto cuando está empezando? Porque creo que aquí el problema es pararlo cuando ya tiene 30 años adentro. Es mucho más complicado que tratar de pararlo cuando está empezando. Entonces mi pregunta sería, si estuviéramos en
Creo que el régimen en Venezuela empezó en el 99, ¿correcto? Si hoy fuera septiembre del 99, ¿cómo lo paramos? No fue, eso fue una buena reflexión. Ahora yo te diría, no fue tan inmediato. Obviamente aquí los venezolanos, y dependiendo de las generaciones, tienen su visión, pero hay ciertos hechos históricos. Desde el 99 no es que aparecen los jóvenes en la primera fila de la lucha política. Hay una crisis política importante en Venezuela, desafección política crónica en Venezuela desde los años 70 específicamente, y eso empieza a hacerse más patente en los años 80. Es decir, la gente joven y profesional no quiere participar en política porque la política son de los partidos políticos, los políticos son corruptos, son de las generaciones que no entendemos, nos vamos a estudiar a universidades importantes fuera, tenemos que serían más o menos nuestros padres, estudiamos fuera de Venezuela y venimos a Venezuela y somos técnicos, sabemos más que esos políticos, y esa tensión generacional muy importante en Venezuela. Entonces nadie se mete en política. Cuando llega el año 98 y Chávez gana la presidencia, es precisamente, primero, una alta abstención electoral, muchísima, ¿no? La gente detestando la mayoría de los partidos políticos, Chávez como vengador del sistema, y es muy posterior que aparecen los jóvenes en primera fila. Yo recuerdo, y esto es anécdota personal, entrar a la Facultad de Derecho en el año 2000, era la primera promoción con la nueva Constitución, y sí, había una más o menos conciencia porque el año siguiente se toma en la Universidad Central un grupo de estudiantes de izquierda. Yo diría dos eventos. Una sentencia muy polémica en la Sala Constitucional que se refería a la restricción de la libertad de expresión. Dos, un famoso decreto 1011 que la sociedad lo tomó como una amenaza para la familia y la educación. Eso detonó. Y luego RCTV, muy posterior, un canal de televisión muy popular en Latinoamérica y popular en Venezuela, que desató la movilización de los jóvenes que se consideran a sí mismos como víctimas de la clase política. De hecho, eso se ve un poco en la película, cuando ves que dicen, nosotros estamos solos, la oposición nos deja solos, ellos se ven como solos frente a esa situación. Entonces, en otros países, yo diría, si tienes unos jóvenes desafectos y luego ya tienes una situación como la que tiene Venezuela, va a ser mucho peor. O sea, quienes, por ejemplo, votaron por el actual gobierno en Guatemala, sería como la generación de nuestros padres. O sea, esta gente que está harta, o sea, de la corrupción, sobre todo clase media acomodada, que estudiaron fuera, que volvieron, pero que estaban cansados de que había desigualdad, de que sí, bueno, éramos un país rico, petrolero, pero que no estaba la riqueza distribuida y que todo se lo robaban los políticos corruptos y tal, y había que votar por un cambio, y ese cambio era Chávez. Yo te diría que la generación de jóvenes que vimos en la película serían los hijos de los que votaron por este gobierno. O sea que todavía el final no está cerca, pues. Si hacemos el paralelismo, ¿no? Como yo lo veo. Yo te voy a hablar por mi experiencia, pero yo creo que, o sea, yo soy generación millennial, yo tengo 34 años, cuando llegó Chávez al poder yo tenía 8 años. Y yo creo que mi experiencia se puede replicar en mucha gente de mi edad. Lo que yo recuerdo, la generación de gente grande, mis abuelos, la mayoría siempre estuvo claro de quién era Chávez. O sea, te puedo decir que mayoritariamente esa generación es como decir, no sé, los que estamos aquí claros, pues sabían quién era. Los hijos de ellos que tuvieron oportunidades, que no pusieron el pecho por el país cuando el país tuvo tiempos más recios, estos privilegiados y tal, fueron los que votaron por Chávez, y nosotros, sus hijos, estábamos bebés o pequeñitos. Cuando ya se empieza a ver como la cara más del gobierno de Chávez, que era más como con vocación de poder, más hacia el autoritarismo, más de cerrar medios de comunicación y tal, es cuando ya muchos que votaron por Chávez se dan cuenta del error que habían cometido. Cómo tomó el poder judicial, de cómo, bueno, todo lo que pasaba. Pero ya era muy tarde, ya estaba ahí. O sea, ya no.
Y pues nosotros de niños sí crecimos como viendo todo lo que pasaba, toda la inestabilidad política y eso. Y yo siento que el haber crecido desde niños viendo eso y viendo esas tensiones es lo que hizo que ya en una edad más o menos universitaria, cuando ya podíamos votar y todo, pues decidiéramos tener un activismo como más fuerte. Buenas noches. Pues muy buena la película, y una parte que sería tal vez un comentario que quisiera hacer es con el tema de las redes sociales, como se ve claramente y como mencionabas antes, Jesús María, es el peligro para los tiranos de las redes sociales. O sea, la información, cómo se lleva la información, y lo vemos pues hoy en día con Brasil recientemente, ¿verdad? Con el tema de X. Hace unos días pasó en El Salvador. Creo que solo fue un momentito que sucedió, pero pasaron creo que 2 días sin poder acceder a Telegram, del domingo al lunes. Y en muchos otros países que está sonando mucho el tema de querer prohibir el tema de Telegram y otras aplicaciones. Entonces, solo para pues crear la conciencia o hacerle a la gente pues a enterarla del asunto, eso les comentar. Eso es un tema muy importante, porque al final, evidentemente, las redes sociales, sería un tema, ¿no? Pero cumplen un papel político importante, y no solamente los casos que has dicho son correctos, pero también ha habido violaciones en países que llamaríamos más libres. Es lo que pasó con Inglaterra hace unas semanas atrás, cuando hubo esas protestas. Se usó fuertemente el tema de las redes sociales. En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Con el cancel culture. O sea, tiene unos efectos políticos. En Venezuela también los ha tenido, en el sentido de que recientemente, lo dirán los jóvenes de manera positiva, no habiendo medios de comunicación tradicional, el uso de las redes sociales, llegado información que no era posible por las redes sociales. Y sobre el tema de los jóvenes que mencionaba la pregunta anterior, añadiendo lo que decía Andrea, yo creo que no es tanto que los papás le digan a esos jóvenes que se incorporen en la política, más bien fueron esos jóvenes los que, por razones complejas de la situación que se vivía, tuvieron un despertar político, pero por los hechos en sí mismos. De hecho, aquí hay un drama, son los padres de todos estos chicos que no salen en la película, ¿sí o no? Esa parte no está. Yo soy venezolano, tengo 57, cuando Chávez ganó tenía 31, es decir que te puedo decir el antes y el después. Soy hijo de inmigrante, mamá venezolana, mi mamá siendo maestra en Venezuela ganaba más que mi tío, que era inspector de la policía en Italia. Cuando yo era joven, yo iba al colegio y mis amigos que vivían en un barrio que podéis decir una zona muy baja en Guatemala, se iban a Miami de vacaciones, a Disney. Y yo nunca fui, porque mi papá era italiano y mi papá era para Estados Unidos, fue ya de viejo. Entonces, ¿qué ocurrió? Venezuela fue un país muy rico, que después entró a la democracia, nadie se metía en política, pero estos políticos, como son gobiernos que nadie sabía si eran de derecha, de izquierda, realmente eran de izquierda todos, porque era de ICOP y los dos eran socialistas, empezaron a manejar mal el país empezó a decrecer económicamente, y ahí viene la parte donde sale la institución militar a dar un golpe de Estado para tratar de supuestamente sacar a estos políticos corruptos y enderezar el país. Y ahí es donde sale Chávez, que fue el único que no hizo nada, porque fue el que lo agarraron y dijo, venceremos, no sé qué fue que dijo esa frase. Lo sueltan, después de estar preso, después de dar un golpe de Estado, y él sale como el salvador de toda esta gente que confió en él, porque él decía que iba a meter presos a estos corruptos que venían 30 años, 40 años robando. Él sale de la cárcel, va a las elecciones, gana, porque estos no se ponen de acuerdo. Mucha gente, como dicen ellos, sabían quién era Chávez, pero yo no voté por Chávez porque no estaba en Venezuela, porque yo no hubiese votado por él. Pero, o sea, te lo digo aquí sinceramente. Yo hubiese votado por lo que él prometía, pero él no metió preso a nadie, a ningún corrupto, a nadie, ¿verdad? Él empezó a hacer su plan de gobierno, que era apoderarse de las instituciones, y así fue como se fue. Y lo impresionante de todo es como, mi pregunta que yo me hago, primero, la comunidad internacional para los venezolanos no sirve para nada, porque no hacen nada, y segundo, cómo no importa cómo es tu gobierno, cómo es tu país, las instituciones se van deteriorando. O sea, porque tú ves esos militares ahí y tú no te imaginabas
Vimos novelas de los militares de antes de Venezuela, donde torturaban a los venezolanos. Mi abuelo estaba en la lista de los que tenían que agarrar para torturarlo cuando cayó la dictadura en Pérez Jiménez se llamaba. Y tú decías, pero ¿cómo una persona puede llegar a hacer eso? Y tú no te imaginas que eso puede llegar a pasar cuando vives en un país como Guatemala y dices, no, aquí no hay tortura. Pero lo interesante es que llega a pasar. No sabes cómo los corrompen y terminan haciendo estas cosas. Es decir que hay que tener cuidado a las señales. Yo creo que sí, y estoy de acuerdo con tu comentario, sobre todo porque una cosa que solo complementa, la obsesión, que eso es una de las cosas que se ha escrito muchísimo en Venezuela y una de las cosas que a mí en lo particular me preocupa en Latinoamérica es, habían problemas en el sistema democrático, como tú bien apuntas, no era perfecto, era perfectible, habían problemas, pero los problemas se magnificaron de tal magnitud que básicamente es el discurso que hemos visto en los últimos 30 años de que necesitamos un salvador para que nos haga a todos la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, todo era corrupto y se necesitaba barrer con todo para inaugurar el régimen bueno. Era como una revolución francesa, pero caribeña, ¿no? Con el sol que nos pega de frente. Entonces era peor, porque al final lo que hicimos fue quitar lo poquito bueno que había, demolerlo e inaugurar el nuevo régimen. Si ustedes comparan la corrupción del antiguo régimen, como dicen ellos, la llamada cuarta, con la corrupción que hay hoy, palidece. Y entonces en medio de eso, una confrontación casi fratricida, en el cual además tiene el punto que mencionas también, es que yo creo que es una tragedia completa, es los grandes recursos naturales que tiene Venezuela. Entonces tampoco hay que ser iluso de que es que solo esto es una cuestión que solo se da entre actores locales. Hay grandes intereses geopolíticos en esta cuestión. Esto como Guatemala igual. Cuando en Guatemala hubo la situación en los años 50, no era una cuestión solo de Guatemala, había intereses geopolíticos metidos. Entonces hay intereses de Irán, de Rusia, de China, las propias licencias. Los Estados Unidos condena al régimen de Venezuela, pero le da licencia a Chevron para que bombee petróleo. El gobierno de España, alguien pregunta, tú preguntabas el tema de España con el Mundo González, pero el gobierno de España también está buscando bombear petróleo con Repsol. Esta es la dinámica. Entonces es bastante complejo. Buenas noches. Sí, la verdad es que escuchando la explicación de la persona venezolana, lo veo como un play-by-play de El Salvador, con un strongman que es Bukele, que entra, quita la izquierda, quita la derecha, y él es El Salvador, y llega a tomar El Salvador como yo soy El Salvador, y se reelige violando la Constitución, y poco a poco me preocupa que muchos guatemaltecos lo ven como eso es lo que necesitamos en Guatemala. Entonces, ¿cómo podemos chapinizar la experiencia venezolana y medio, y explicarle a los jóvenes, tal vez no con derecha e izquierda, pero sí autoritarismo contra libertad? O sea, ¿cómo podemos chapinizar Milei y no Bukele para evitar ese autoritarismo que pues llega con promesas de anticorrupción, pero se queda con violencia y ya no se va? Bueno, no tengo la respuesta exacta, pero lo que yo hago modestamente y lo que veo en mi experiencia aquí en Guatemala, ustedes me dirán más, es que no hay que cerrar los ojos. Guatemala tiene problemas institucionales graves y que se ha hablado por décadas de que esos problemas institucionales tienen que reformarse, tienen que arreglarse. Diluimos esas reformas constantemente porque no nos ponemos de acuerdo. Ese es el caso de los que tenemos, nuestros amigos mexicanos que tenemos aquí al lado. Es el país con más población, el segundo territorialmente más importante de América, después de Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Habían problemas acumulados, esos problemas no se arreglan, se diluyen, se posponen, y lo que alentamos son a salvadores que lleguen en un momento y dicen, tengo la respuesta. Entonces, en Guatemala la primera lección es, no solamente vemos la propia historia de Guatemala, sino la historia de la región. Entonces podemos apostar y decir,
¿Cuáles son esos problemas? Participación cívica, participación política importante para resolver esos problemas. Ahora, ¿qué es lo que yo veo también en Guatemala? Que Guatemala, esta es mi visión como extranjero, ¿no? Que en cierta forma eso se me parece un déjà vu también a la parte previa de Venezuela y de muchos otros países. Los jóvenes en Guatemala tienen más oportunidades que nunca. No todos, evidentemente, pero una cierta parte de la población se educa, estamos en un cine súper moderno, ¿no? Van a otros países, van a maestrías, y cuando vienen acá sienten una frustración brutal. Sienten que el país no es el país para el cual ellos se formaron. Y empiezan esa tirantez que decía Andrea entre lo que son los jóvenes y la clase política. ¿Por qué muchos jóvenes en Guatemala de alguna forma votan de una forma u otra? Porque ven esa tirantez. Es decir, tengo unas ciertas ideas y la clase política está en otro lado. Luego de eso, yo creo que hay que reforzar una cultura constitucional. O sea, sin eso es muy difícil que podamos tener esos valores de libertad, Estado de Derecho y democracia. ¿Y qué es una cultura constitucional? Sencillamente no solamente leer la Constitución en nuestra casa, es discutir esos temas. Ahí lo estamos viendo ahorita, perdón, con el tema de las cortes. ¿Sí o no? Está eso pasando, o sea, ¿qué tanto discutimos sobre ese asunto? No lo sé. Lo que sí sé es que veo con mucha preocupación que lo que pasó en México, que en 2 semanas se volaron toda la independencia e imparcialidad judicial. En 5 días, el presidente López Obrador, antes de irse del gobierno, dijo: yo quiero que el 15 de septiembre tengamos un nuevo México. Amén. Y así pasó la reforma constitucional y se volaron toda la independencia e imparcialidad judicial, porque ahora van a ser los jueces de ellos. ¿Por qué? Porque en México venían años y años hablándose de eso. Este es lo que yo veo en Guatemala, lo que, si tú me permites decir, debería pasar en Guatemala. Y a veces creo que estamos más en la división, en la pelea un poco medio fratricida, que pensar en la nación completa. Que es un poco lo que pasa también en la película, si ustedes se dan cuenta. Más es el debate entre quién es más, no los jóvenes, pero en cierto sentido del país, quién es más leal, quién tiene la verdad, quién tiene la correcta apreciación, que lo que se hace. Y frente a eso, como diría Burke, el mal triunfa, ¿no? Frente a la inacción del otro. Pero, ¿sabes qué creo? Que al menos yo voy a hablar, ahí difiero, esto va a ser un problema marital, pero ahí difiero de lo que dices, porque si bien los países latinoamericanos pues enfrentamos muchos problemas institucionales, y lo ideal sería pues hacer reformas antes de llegar a un punto crítico, como dices tú. También es ingenuo pensar que estamos también en una lucha, de repente yo lo pongo en términos más extremos, ¿no? Pero estamos en una lucha ideológica casi que del bien contra el mal, pues entonces, si se abre esa caja de Pandora, por mucho que queramos hacer bien las cosas, mira, sí, se necesita una reforma del Poder Judicial, porque el Poder Judicial de Guatemala o de cualquier otro país no es el ideal, hay muchas. Eso lo va a tomar los malos, pues. Eso lo va a tomar la izquierda para llevar su proyecto. O sea, entonces, claro, yo entiendo que no es que no se quieran hacer reformas porque se quiera que el país vaya mal, sino porque estamos previendo un enemigo mayor en el mediano o largo plazo que se va a montar en la ola de la reforma, y ahí sí es verdad que ni. Entonces lo que tú dices, bueno, de repente lo que tenemos ahorita no es lo ideal, pero es lo que tenemos para poder dar esa batalla ahorita en el corto plazo, porque yo sí veo un plan así, amenaza de eso, tomar poderes, tomar instituciones, y sería bien ingenuo de parte de los que obviamente queremos fortalecer las instituciones pensar que ahí sí vamos a hacer una reforma antes de que todo vaya mal y todo va a ser perfecto. No, o sea, la van a tomar ideológicamente. Es abrir una caja de Pandora, yo lo veo así.
Buenas noches. Qué bueno que ahorita cabalmente tú hiciste esta intervención, Andrea, porque yo quería emitir una opinión personal, pero relacionada cabalmente con ese tema. Hay una tendencia a pensar que no dividamos entre izquierda y derecha y que sucede lo mismo. Incluso hay quienes se quejan de que en algún momento hubo algún tipo de represión similar de parte de la derecha o de parte de alguna otra dictadura, pero realmente si lo vemos como desde una óptica más amplia, sí es una cuestión de bien y de mal. O sea, desgraciadamente, porque hay un fundamento ideológico muy distinto entre la derecha y la izquierda respecto a lo que es el ser humano como tal, es muy difícil que la izquierda aglomere a personas que van a estar dispuestas a respetar una constitución, algo tan sencillo como una constitución. No lo van a respetar. Exacto. Empecemos por eso, pero también más de fondo lo que esa constitución significa. Con todos los problemas que pueda tener nuestra constitución, de alguna manera hay muchos aspectos de la naturaleza humana que se están tratando de defender por medio de ella. La libertad del ser humano, los derechos que tienen, no los derechos humanos que nos venden, sino que los derechos que como seres humanos tenemos, y muchas otras cosas de respeto que cabalmente aglomeran esas instituciones que crea nuestra Constitución. Entonces, creo que ahí sí vale la pena estar como muy atentos a esas diferencias, porque por lo que Latinoamérica se ha teñido de rojo, por decirlo así, con gobiernos de izquierda, es porque desgraciadamente se ha vuelto una mafia que lo que quiere es el poder. Y cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, vemos que el utilizar a esos gobiernos de izquierda para beneficio de sus delitos, de sus abusos, es como el medio para llegar a eso. Entonces, sí es delicado decir que no podemos dividirlo en bandos y de que se puede pasar de un lado al otro, porque finalmente hay intereses muy claros en lo que está pasando ahorita. Entonces, pues mi comentario va más en esta línea, pero creo que también como una alerta a que estemos atentos cabalmente todo lo que pueda devastar las instituciones y todo lo que pueda limitar esos derechos que de manera innata tenemos los seres humanos. O sea, sabemos que fuimos creados libres, que no puede haber forma de pasar por encima de nuestra libertad sin pasar por encima de nuestra humanidad, y que entonces eso sea lo que nosotros querramos defender, no a un bando o al otro, ¿verdad? Sí, es que lamentablemente yo lo veo así, ¿no? O sea, el dilema en el que siempre nos pone la izquierda es precisamente ese. Y yo sí diferencio ideológicamente, o sea, de repente caigo mal porque digo esto, pero no me importa. Pero yo sí diferencio ideológicamente, o sea, el problema es que la izquierda no opera con límites, no opera con ningún tipo de límite. O sea, ellos, digamos, cuando van a juzgar a sus enemigos políticos, siempre van a usar categorías de, sí, me están violando los derechos humanos, pero ellos nunca violan derechos humanos, desaparecen gente, torturan, tal, pero esos no son violaciones de derechos humanos. Lo único que sí, hasta el 28 de julio en Venezuela, hasta esa fecha, sí habían en el siglo XX tomado la vía electoral, eso sí. O sea, en el siglo XX sí como que dijeron, no, mira, vamos ahora a medirnos en elecciones y vamos a ganar elecciones. Hasta el 28 de julio que Maduro evidentemente ya ni siquiera le importa el tema de las elecciones. Y es un precedente del cual muchos yo honestamente hasta dudo de bueno, no de estas, porque estas sí conocí un montón de gente que votó por Morena, pero dudo incluso que muchas elecciones de ahora en adelante, luego el precedente de Venezuela, sean legítimas.
cuando son de la izquierda, ¿no? Cuando son... O sea, lo que quiero decir con esto es que ellos nunca usan el mismo estándar moral para juzgar a sus enemigos como el que quieren que lo juzguen a ellos. Entonces, luchar políticamente frente a eso es muy difícil, porque tú siempre, por mucho que sepas, y ese es el dilema, por ejemplo, que el expresidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que pueden decir lo que sea de él, corruptazo, ladrón, lo que sea, Caldera también, lo que sea, pueden decirlo, por mucho que ellos sabían que Chávez iba a representar una ruptura democrática para el país y todo lo que ya sabían que iba a hacer, le entregaron el poder, o sea, le traspasaron el poder. Y así podemos ver, con todo lo que puedan decir de Milei, que mucha gente que lo critica dice que es autoritario, que no sé qué. No, él respetó cuando no, el Congreso no le pasó su proyecto de ley y lo reformó hasta que lo aprobaron, y va a ir ahora a las legislativas de medio término el próximo año. O sea, yo sí siento que sí hay que hacer una diferencia ideológica, porque yo sí siento que un bando sí respeta las reglas del juego y el otro simplemente no. Entonces, luchar políticamente en ese terreno es muy desigual, es súper desigual. Yo solo tengo un comentario, porque es muy importante eso de la discusión ideológica, y yo la creo, y estoy de acuerdo contigo. Yo tengo mis propias convicciones fuertes, pero al mismo tiempo ideología sin contexto es muy peligrosa. Voy a poner un ejemplo. Donald Trump, ¿es de izquierda o de derecha? Donald Trump fue demócrata toda su vida. Ronald Reagan, ¿fue demócrata o republicano? Demócrata. No fue republicano. Y fue el presidente más exitoso republicano. Donald Trump fue demócrata y fue uno de los presidentes más exitosos republicanos. En el gobierno ahorita de Trump, posiblemente, Kennedy Jr., que viene del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Demócrata. Elon Musk, republicano o demócrata. Demócrata. Alan Dershowitz, republicano o demócrata. Demócrata. Pero ¿qué demócratas son ellos? Son los old liberals, viejos liberales, no los liberals de Kamala, que ya son Black Lives Matter y vaya usted a saber qué es. Son gente que tiene unas visiones muy de defensa de las libertades. Yo estoy de acuerdo con muchas de esas defensas de las libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, etc. Otro cantar es discutir con ellos temas de libre mercado. Ahí vamos a tener diferencias. Pero en algo específico hay un acuerdo. ¿Por qué están cerca de Trump ahora? Porque ven que el Partido Demócrata es el partido de la cancelación, es el partido del woke, cosas con las cuales ellos han luchado toda su vida. Entonces, políticamente, el contexto ahorita es que hayan muchos all Democrats metidos en MAGA. Entonces, eso es importante. Lo ves también en el chavismo. Hay que entender el chavismo. El chavismo era un fenómeno, eso era como el peronismo, ahí había de todo. En el chavismo había gente que era Opus Dei, militares, nacionalistas, comunistas, izquierdistas, anarquistas, socialdemócratas, resentidos, había todo. ¿Qué los unía? Y luego se van dividiendo, como en todo sistema político. Entonces, ¿qué es lo importante que se da tu comentario? Es, más allá de la coyuntura, el contexto, sí que es importante dejar claro cuáles son las ideas que se defienden. Yo defiendo rule of law, free market y todo eso. Eso lo defiendo yo. Pero también entender el contexto. Porque si no, creamos como muchos discursos ideológicos sin contexto. Y eso puede ser muy peligroso. En Guatemala, el contexto importa mucho para ver qué acción política puedes lograr. Si Reagan no se hubiese aliado con los evangélicos, no creo que hubiese ganado la elección. A pesar de que el Partido Conservador años atrás no quería aliarse con los evangélicos, porque los conservadores eran casi agnósticos en Estados Unidos, la mayoría. Hoy todos los conservadores son religiosos, pero por la revolución Reagan. Entonces hay cosas que cambian. Yo, que por ejemplo defiendo la filosofía conservadora, quiero que se conserven ciertas cosas,
pero toda filosofía conservadora alberga que hay cosas que hay que reformar. Si no reformamos, esa es la discusión con Andrea, lo que no hacemos es apelar al miedo, y el miedo es el paso firme para la inacción, para dejar que sencillamente las cosas pasen como pasan. Antes de irnos también, Jesús María y Andrea, es un honor para nosotros entregarles un reconocimiento muy especial por su apoyo a la libertad y el amor por Guatemala, que nos inspira profundamente. Han demostrado este amor profundo por nuestra tierra a pesar de ser venezolanos, y han trabajado incansablemente en defensa de los principios de la libertad. Su dedicación, valentía por estos principios, tanto en Venezuela como en Guatemala, es un testimonio de su compromiso por un mundo mejor y más libre. Hoy queremos agradecerles de parte de todos por elegir luchar junto a nosotros. Este reconocimiento es un símbolo de nuestra profunda gratitud y admiración por todo lo que han hecho en favor de la libertad de ambos países. Así que Jesús María, Andrea, gracias por ser faros de esperanza y por recordarnos que la lucha por la libertad no tiene fronteras. Y con mucho cariño y respeto les entregamos este reconocimiento.